domingo 27 durante el año ciclo C. Los textos de la liturgia de hoy nos hablan de la fe, de la fe como don, que es necesario para poder descubrir el paso de Dios en nuestra vida y para poder obrar también en consecuencia. La fe no solamente como conocimiento, como un reconocimiento de la presencia de Dios, sino también de poder actuar después que uno conoce y cae en la cuenta. Y bueno, esta fe tiene como momentos, ¿no? Los discípulos le piden a Jesús: aumentanos la fe. Porque se dan cuenta de que las cosas que Jesús hace y dice no se pueden entender con la lógica común, incluso con la lógica de la sabiduría humana, de la prudencia. Escapa a ese tipo de conocimiento común, y más todavía al conocimiento científico, así formal, ¿no? Por eso los discípulos se dan cuenta de que necesitan algo para poder seguirlo a Jesús y le piden: aumenta nuestra fe. Y claro, la fe no es una cosa, no es una cantidad. A veces uno puede pensar que se puede medir. De hecho, por ahí uno escucha personas que dicen: bueno, yo tengo mucha fe, o decimos, esta persona tiene poca fe. Pero lo cierto es que la fe no es algo material, no es cuantificable. La fe se tiene o no se tiene, así de sencillo. La fe se tiene o no se tiene. En todo caso, el límite para obrar de esa fe que se tiene es el límite que yo le pongo. Ahí sí hay un límite. Hay un límite de mi comprensión, hay un límite de mi entrega, hay un límite en mi confianza. Sí, el límite humano hace que la fe por ahí no tenga efecto, que por ahí la fe no se note o parezca que es muy poca, como decimos, pero en realidad lo poco es lo humano, nuestro límite. Por eso Jesús le dice: si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿no? Si tuvieran fe, podrían decir esto y esto se haría, correr una montaña, porque no es una cuestión de tener mucha fe, es tener fe. Y después, obviamente, es el camino humano de nuestra libertad que se va abriendo a esa fe, ¿no? Quizás las cosas más importantes, más intensas, podríamos decir así, de la experiencia de fe tienen que ver con la posibilidad de perdonar. Siempre en el camino de fe llegamos a ese cuello de botella, donde de algún modo tenemos que renunciar a nuestras propias reivindicaciones, nuestras propias ideas, y poder llegar a perdonar, ¿no? En el fondo, para entender el camino de Jesús, que es un camino de reconciliación, justamente Jesús se encarna, Dios se encarna, se hace hombre, hace el camino de los hombres y termina muriendo en cruz, ¿no? Para perdonar nuestros pecados. Para poder entender eso, la fe necesita ir pasando por muchas pruebas, muchos despojos, muchas pérdidas de uno mismo,
como decíamos hoy, de pérdidas no siempre son materiales, de cosas que perdemos o personas que perdemos también en el camino, sino también de puntos de vista, de seguridades, de pensamientos, reivindicaciones. Y bueno, ese camino es el camino de la reconciliación y el perdón. Por eso la experiencia profunda de fe, a medida que se va profundizando la experiencia de fe, nos tiene que ir haciendo hacer un camino de mayor reconciliación con los demás, un camino de comunidad donde aprendo no solamente a relacionarme con otros, sino aprendo también a sufrir el otro, porque a veces hay que sufrir el otro, es decir, sus defectos, también sus ataques. Un camino de fe que bueno, nos tiene que ir llevando lentamente o rápidamente, según Dios lo quiera, al perdón y la reconciliación. Bueno, esa es un poco la medida, y eso es más difícil de cambiar que muchas otras cosas. Uno puede decir, es más difícil de cambiar el corazón que cambiar la realidad exterior. Por eso muchas veces nos abocamos a hacer muchas cosas en la iglesia, bueno, también en ONG, así, actividades de tipo social. Nos abocamos a hacer muchas cosas porque en el fondo es más fácil cambiar la realidad exterior que la interior. Es muy difícil cambiar nuestro corazón. Solamente Dios lo puede cambiar. Y para hacer ese camino es necesaria la fe. Sin fe es muy, muy difícil que haya este profundo cambio interior, que podamos ser un hombre nuevo, hombres nuevos. Es muy difícil sin este don. Por eso, la fe no es una cosa, la fe es Dios mismo en el hombre, actuando, sosteniéndolo, abriéndolo a la confianza, al perdón. La fe, como decíamos hoy, se tiene o no se tiene, y en el caso de tenerla, va a depender de mi apertura y mi entrega para que esa fe sea realmente efectiva y operante. Y el criterio, si uno dice, bueno, ¿cómo me voy dando cuenta de que voy creciendo en la fe? En la medida que yo estoy más integrado en una comunidad de vida de fe, porque a eso nos lleva la fe, a compartirla, a vivirla, a darla a conocer, a llevar a otros a la misma experiencia. En la medida que yo veo que en mi entorno esa fe que interiormente me fue transformando también me abre a la experiencia de otros, con otros, en una comunidad, es un crecimiento de fe. En la medida que puedo ir limando asperezas y ver lo esencial de las personas y no quedarme en los detalles, en el me gustó lo que me dijo, no me gustó, me hirió, me esto, o sea, en la medida que puedo salir de esas cosas superficiales para ir a lo esencial de las personas, de las relaciones, poder perdonar, poder pedir perdón, reconciliarme, bueno, evidentemente ahí hay un camino de fe. La fe está operando. De lo contrario será una fe tapada por una losa, tapada con miles de cosas, excusas que uno a veces le pone para que ella quede ahí y no moleste. Molesta también la fe molesta, porque supone cambios interiores, y todo cambio interior siempre es molesto. Por eso pedirle al Señor que nos ayude a vivir esta fe, este don que recibimos en el bautismo, esta semilla de mostaza. Primero tenemos que reconocerlo y agradecerlo, y después darle a Dios esta oportunidad también de hacerla crecer, hacer que nosotros vayamos creciendo a partir de este don de la fe,
que Dios nos da. Que así sea.